Bienvenidos, señoras y señores, a un nuevo episodio de Food Bros Podcast, episodio número 83. Yo soy One. Yo soy Fran. Y bueno, ya de una, la palabra para mí. De una. Y nada, estamos de verdad súper contentísimos, como lo pudieron ver en la miniatura. Hoy episodio especial. Si pudiera dar una introducción de verdad enfrente de una universidad como Harvard, tal vez me tomara 30 minutos mínimo para presentar a estos dos. Y quedaría corto. Total. Entonces hoy lo haré lo más rápido posible, sin dejar por fuera el hecho de que estoy muy, pero muy emocionado de tenerlos aquí. Total. Con uno ya establecimos una relación, ya ha sido parte del podcast, el otro no. Pero sin duda alguna, si hay algo que los dos tienen en común, ambos crecieron, bueno, mejor dicho, yo crecí con ambos, viéndolos en televisión. Totalmente. Que estén aquí, hermano, de verdad. Es un sueño hecho realidad, es un honor, es un placer. Totalmente, porque han llevado nuestra bandera muy alto y de verdad que no, o sea, las palabras sobran. El tenerlos acá es indescriptible, ¿verdad? Un placer total tener acá al señor Walter Catarroque y al señor Fernando Petrocelli. Un aplauso para ellos. Un aplauso porque de verdad, increíble. ¿Cómo están, chicos? No, bueno, muchas gracias, un placer haber recibido esta invitación con el gran Katica, con el que hemos compartido mucho en este último año y tiempo de calidad, la verdad. Totalmente. Cata, ¿cómo estás? Muy complacido, muy contento, muy orgulloso de estar aquí con ustedes nuevamente, con Fernando, tantos años de trabajo en cualquier parte del mundo, no solo siguiendo la selección de Venezuela, sino también en mundiales, eventos de nivel fuera de nuestro país y poder después del último año que se mudó para acá, para el estado de la Florida, pues hemos compartido muchísimo y de mucha calidad, como él muy bien dice. Pero bueno, para mí es un placer y un gusto tremendo poder estar aquí con él, con ustedes y sé que la vamos a pasar muy bien. No, el placer es nuestro. Bueno, yo quiero hacer una aclaratoria para esta gente que nos está viendo. Primero, vamos a hablar de la Vinotinto, de nuestra selección nacional, vamos a analizarla, vamos a debatir, vamos a opinar, pero vamos a traer un factor en este episodio muy importante y que no todo el mundo toca, no está presente y por una falta de desinformación está siendo transversada o está siendo malentendida, que es el factor crítica. Okay. Que todas las selecciones grandes, los equipos grandes, los clubes grandes, la tienen presente y tras la desinformación que hay en la época actual, pues básicamente cualquier cosa, cualquier crítica que sea en contra de la selección o que sea para construir a la selección, ya se está tomando de una manera negativa, no estás apoyando, no estás en el barco de la Vinotinto, ¿sabes? Y qué manera de hablar en este episodio teniendo a dos personas que, bueno, qué cantidad de premundiales, qué cantidad de Copa América, de sudamericanos, de mundiales también, cobertura en cualquier tipo de evento deportivo en el que nuestro país, nuestra selección ha formado parte. Y yo quiero comenzar ya sin tanto preámbulo para dejar hablar a los invitados. Claro. Muchachos, hablando del presente de la selección, ¿no? ¿Ustedes se sentirían en la capacidad de decirle a la gente, ¿no? Que a esta altura de la eliminatoria es más importante ya ganar por ganar? O mejor dicho, ganar sin el cómo. ¿O eso es una opinión que difiere? Que yo creo que sí, hay mucha diferencia hoy en día en el fútbol venezolano, pero a este punto, con 4 partidos que nos quedan de la eliminatoria, ¿se puede hacer o se puede empezar a procrear una identidad de juego? ¿O ya eso hay que dejarlo en el pasado? Podemos empezar con Walter o Cata, no sé, alguno que ustedes... Podemos empezar con Walter, empezamos con Walter. Sí, a ver, yo creo que la idea de juego en este momento es muy difícil que se consiga, o un plan real de juego, eso llamado identidad, en esta etapa de todo este ciclo, creo que va a ser muy difícil conseguirlo. Creo que también se ha... como quien dice, se ha desvirtuado el tema eso de ganar por ganar, porque el ganar por ganar, todos los entrenadores planifican un partido con la intención de ganarlo, ¿no? Sí. Ahora, que a uno nos gusten una forma y a otro otra, eso forma parte del debate. Claro. El tema es que en esta etapa lo que sí hemos debatido abiertamente es que hoy por hoy no se sabe qué es lo que busca el entrenador de la selección nacional, que ha llevado a ese segundo análisis, que es decir, se gana como sea, como el lugar, pero lo importante es ganar.
si este equipo jugara de alguna u otra forma o haya tenido o mostrar algún tipo de equilibrio en su juego, alguna consistencia, pues yo creo que esto no sería tema de debate. Hoy por hoy prevalece el resultado, hoy por hoy habría que tener en cuenta que una victoria frente a la selección de Bolivia nos pone mucho más cerca de lo que estamos hoy de ese primer paso, que es establecernos en el puesto de repechaje, y si eso llegase a pasar, las formas pasan a un segundo plano, situación que en otros ciclos era de mucho más debate. Claro. Que se hablaba mucho más de formas que del ganar por ganar. Entonces, creo que a esto nos ha llevado esta situación, y lamentándolo mucho, yo le diría, no era lo que esperábamos, porque evidentemente hoy por hoy en este mismo grupo, insisto, de trabajo, la expectativa en cuanto al tema fútbol, al tema juego, era mucho mayor al que realmente terminó siendo. Excelente. Sí, a ver, yo quiero empezar diciendo que buscar un partido, ganarlo como sea, es mucho más difícil conseguir los 3 puntos que buscar un resultado con un plan, con una idea, con una ejecución ya preestablecida, con unos automatismos, con unos lineamientos. Yo creo que con Perú se ganó como sea. Yo valoro el espíritu competitivo del equipo, valoro el carácter de jugadores que ya tienen varios premundiales en sus espaldas, ni hablar Rincón y Rondón, pero un tipo como Alexander, que estuvo en la Copa América de 2011, por solo nombrar alguno, un Yangel que ya tiene 3 premundiales con la selección, pero lamentablemente está faltando juego. Uno ve a la selección de Osvaldo Vizcarrondo, la sub-17, a ver, hace 3-4 días lleva 2 victorias consecutivas y tiene un sabor distinto la victoria, porque le ganas a Ecuador, pero le ganas jugando bien, le ganas con un equipo que se asocia, que proyecta los marcadores de punta, que consigue superioridad numérica, que los futbolistas sin balón saben dónde hacer los desmarques en ruptura, los desmarques en apoyo, cómo hacer un 3 contra 2, un 2 contra 1, y yo creo que la selección hoy, la mayor, tiene mucho talento, suficiente talento, y quizás el más en la historia, el de mayor cantidad en la historia, para proponer algo distinto. Obvio, con Bolivia hay que ganar como sea, 2-0, con un penal, con un gol de rebote, con un autogol, pero jugando de esa forma, no parece muy sostenible la idea en el tiempo. Es lo que a uno le preocupa. Yo a este equipo le he visto muy buenos pasajes con Chile en Maturín, donde la superioridad numérica influyó, pero 11 contra 11 ya se ganaba 1-0. Le di muy buen segundo tiempo contra Brasil, donde se logró el empate, gol de Eduardo Bello. Tuvimos la oportunidad de estar presentes esa noche en Cuiabá, o el primer tiempo en Barranquilla con Colombia, algunos fragmentos en Copa América, pero la verdad que creo, y un rato con Brasil y con Argentina, puede ser en Maturín, pero la verdad yo creo que este equipo tiene elementos, apellidos, jugadores con características técnicas para proponer algo distinto. Y otra cosa, un técnico extranjero tiene que venir a dar un salto de calidad. Y yo no sé si en lo futbolístico Batista hoy ha hecho más que Páez y Farías. Bueno, en realidad no sé, no ha hecho más que Páez y Farías. Esa pregunta, esa respuesta, Petro, ese último fragmento que diste nos lleva a esta pregunta que de hecho era el turno de One, pero voy a tomarte tu turno, te lo pido prestado. Podemos decir que ya sin ninguna duda, comparando los ciclos previos de la selección, háblese el ciclo de Páez, el ciclo de Farías, el ciclo de Chita, de Dudamel, hasta tocando el ciclo, sí, bien extraño de Peseiro, que nos agarró en un momento de pandemia y todo. Se puede decir o se puede confirmar a estas alturas que el Bocha Batista, o la gestión, sí, el cuerpo técnico del Bocha Batista, ha contado con muchas más herramientas de trabajo proporcionadas por la federación y mucho mejor presente en cuestión a la plantilla de la selección. Voy a arrancar aquí. Yo creo que sí, sin ningún lugar a duda. Hoy tú puedes hacer un 11 de futbolistas que están en el exterior y que no entraron en una lista de 35, y tipos muy competitivos como Rómulo Otero, como Saúl Guarirapa, que juega en Rusia, como Gerson Chacón, que ustedes lo conocen muy bien, que hoy está en Chipre, como Mikel Villanueva, como David Martínez, como el Tuti Andrade, Alejandro Márquez,
como John Murillo, ninguno de esos jugadores estuvo en la lista anterior de 35 y todos están afuera, algunos en Europa, otros en Sudamérica, otros levantando su nivel, pero son tipos de selección. Y en cuanto a apoyo, yo sí creo que ha habido un respaldo federativo muy grande a esta gestión. Eso no hay ningún lugar a duda, me parece. Claro. Sí. No, total. Yo sigo en esa misma línea de Fernando. Yo agregaría que en la contratación de un técnico extranjero se da siempre porque en tu hábitat natural de tu formación de entrenadores no aparece uno con ciertas características o ciertos matices que tú como federativo dirigente consideras apropiados para que tu éxito deportivo se pueda conseguir. Pero el trabajo del seleccionador nacional en nuestros países, hablo Sudamérica, no solo es la estructura de la selección mayor, también te lleva a trabajar en las categorías menores. Esta gestión de Batista tuvo un sudamericano sub-20 que se le hizo en Venezuela, tuvo un preolímpico, un sub-23 que se le hizo a Venezuela, en ambos quedamos fuera. Cuando aparecía Peckerman, que está esto de alguna u otra forma encadenado a lo de Batista, también se armó de alguna forma un cuerpo técnico encabezado por Colochini para que dirigiera la selección sub-20 y también quedamos fuera. Cuando estamos grabando este episodio de Fútbol con ustedes, Venezuela, dirigido por un venezolano, que es Osvaldo Vizcarrondo, tiene un récord invicto de 2 partidos, 2 victorias y está a un punto de clasificar al Mundial de la categoría. Correcto. Entonces, el técnico que viene del fútbol internacional en nuestros países está obligado a otras cosas. Está obligado a mejorar la liga local. A la nosotras se desmejoró, casi se quiebran los equipos por el torneo de reserva, se eliminó la regla del juvenil. Nuestro entrenador, nuestro seleccionador nacional no vive en Venezuela. Él dirige la selección de Venezuela a control remoto desde Argentina y evidentemente no hay un cambio drástico en lo que se vio en las últimas eliminatorias, más allá de la benevolencia que hoy tiene la eliminatoria, que clasifican 6 directos y el 7º va a repechaje. Entonces, creo que las exigencias en un país netamente futbolero para un cuerpo técnico extranjero, donde no se están capacitando a nuestros entrenadores, donde capaz la liga local no se ve de la manera tan recurrente y con una lupa que ameritara verla, y donde no hay un trabajo de asociaciones para el fútbol amateur, de formación también, creo que se vería en el fútbol internacional un país con otro tipo de cultura de otra forma y de otra manera. A mí lo que me molesta de esto, porque se lo he escuchado al cuerpo técnico, primero quiero dejarlo muy en claro, Venezuela tiene muchas chances de repechaje, pero no podemos etiquetar esta eliminatoria como algo grandioso, porque somos el 7º de Sudamérica, que ya lo fuimos, incluso quedamos más encima. Llegamos a ser sextos. Claro, mucho más por arriba, y llegamos a una última fecha jugándonos si la clasificatoria. O con Richard llegamos a ser terceros de un premundial durante 6, o las primeras 7 o 8 fechas. Correctamente. A mí no me gusta cuando se habla de que ahora sí estamos compitiendo, utilizando la referencia de los 2 premundiales anteriores que fueron nefastos. Sin igualdad de condiciones, Petro. Pudiéramos terminar haciendo una serie de Netflix por egos dirigenciales de jugadores, de entrenadores, por una guerra interna. Yo lo catalogo de esa forma para simplificarlo y no entrar en detalles. Pero Richard Páez en el Mundial de 2006, el primero que yo cubrí, que Walter también estuvo, hasta la fecha 14-15 estábamos peleando el Mundial. En Sudáfrica y en Brasil estuvo peleando el Mundial hasta la penúltima y última fecha. Entonces, desconocer eso, creer que ahora es que se está compitiendo, oye, es mandar un mensaje equivocado y un mensaje falso. Porque hace 20 años se ganó en Uruguay, hace 13 años se ganó en Paraguay, Richard ganó en Ecuador en el 2007, y en Barranquilla en el 2003, y César empató en Chile en 2009 y fue semifinalista de América en 2011. Entonces hay una historia que se tiene que respetar, y no me gusta que se mande el mensaje, no, ahora Venezuela sí compite, dejó de ser la Cenicienta. No, dejó de ser la Cenicienta hace 20 años. Sí. Que coincide con los 2 peores premundiales de nuestra historia es otra cosa, pero antes de esos 2 hubo 10 años, ¿sí? 10, 12 años, o hasta 15 te diría, del 2001 al 2014, porque incluso Chita arrancó muy bien contra Colombia en Copa América, que se compitió en serio, con una base de 17, 20 jugadores.
no mucho más. Totalmente, totalmente. Sí, habla mucho de la negligencia para mí en lo personal del cuerpo técnico de Batista y digo en negligencia porque es imposible que no conozca nuestra historia, ¿no? Siendo un seleccionador de nuestra selección, hablar y decir lo que mencionaba Petro. Geografía nacional. Cuando tratan de hacer el torneo de reserva o lo tratan de encadenar con lo que eran el torneo nacional de primera división, hay un desconocimiento de nuestra geografía nacional enorme. Porque Venezuela es un país de una amplitud geográfica y complicaciones de vialidad, porque ir del occidente al oriente no es tan sencillo como en otros países. Entonces, yo insisto, este tipo de cargos tienen que tener un background muy importante, y lo primero que en este caso el seleccionador nacional, cuando llega a un país, ¿qué hace? Estudia la geografía, estudia la sociedad, estudia la cultura de ciudades, de regiones, y después la cultura nacional. Porque eso es lo que te va a llegar y te acerca a que tu mensaje, dentro del conocimiento de la cultura, la sociedad y la geografía, pueda generar empatía de arranque con el tipo que está recibiendo un mensaje que va a decir, este se preparó para llegar acá. Porque ya los tiempos han cambiado, donde los acentos y donde ya lo que convencía al futbolista, en este caso el venezolano, ya estos tipos juegan en otros estándares de equipo a nivel internacional, que necesita realmente convencerlos con trabajo y capacidad. Entonces, creo que todo esto ha desencadenado en lo que vimos desde el partido contra Chile, en la eliminatoria, hasta este último contra Perú, que pasó casi un año y pico, no sé cuántos, estamos hablando 14 meses, y donde Venezuela acumuló una racha de 10 partidos que no ganó. Eso en cualquier otro contexto sudamericano era para prender alarmas, y Venezuela siempre lo sostuvo, porque reconoce que hoy las exigencias son el 7º lugar y no el 5º de las eliminatorias pasadas. Claro, totalmente. Ahí es donde voy. Bueno, yo Y otra cosa rapidito, mucha gente se encandiló o se embelezó con la Copa América. Es cierto, quedamos invictos en fase de grupos, pero si uno le mete la lupa a la Copa América, y no quiero desmeritar tampoco los cuartos de final, pero si uno va al detalle a los partidos, que es nuestra labor analizar, porque si yo simplemente me dedico a agarrar una hoja y decir Venezuela 1, México 0, no, hay que analizar por qué se dio ese 1-0. Realmente en varios de los partidos de Copa América fuimos superados. O contamos con la fortuna de algún imponderable, como la expulsión de Ener Valencia, o el penal tapado por Rafa Romo, que un arquero está para tapar penales y para salvarnos, es cierto. O que Canadá en los 90 minutos fue ampliamente superior. Entonces ya yo en la Copa América se me había encendido una alarma de... No sé si venimos bien para el premundial 2024. Creo que no se preparó el partido bien con Bolivia. Así como le reconozco cosas a este cuerpo técnico. Para mí Brasil se hizo un gran encuentro. Los cambios fueron acertados. Se ha defendido la casa. Nosotros nunca estuvimos invictos en una eliminatoria local. Nunca. Ni con Richard, ni con César, ni con Dudamel. Siempre nos costaba horrores. Perdíamos con Chile, Paraguay nos robaba un punto, Colombia nos sacaba uno. Aquí realmente ha sido notable la gestión como local, pero si te pones a ver el balance es el mismo. Ha sumado más como local, pero menos de visitante. Sí. Richard y César sacaron muchos más puntos como visitante. Batista solamente ha sacado 2 puntos como visitante. Entonces, si te pones a ver, es la misma historia, pero contada distinta. Sí, bueno, para hacer un balance y para jugar un poco del abogado del diablo, digámoslo así, recordemos también, claro, nos basamos en la historia y obviamente no queriendo, siempre va a haber una comparativa, ¿cierto? Y recordemos que este cuerpo técnico, pues es un cuerpo técnico que también carece de experiencia, y por eso es que comete ciertos errores que épocas anteriores, ciclos anteriores, como llámese Farías, Dudamel, Chita, Richard Páez, estos señores antes de agarrar una selección nacional habían pasado por equipos, habían sido la cabeza de cuerpos técnicos principal, cosa que el señor Fernando Batista no le ha pasado. Y yo les quiero hacer una pregunta. A nivel de primera, ¿no? Porque bueno, sí, de primera, de ser tuvo un paso importante en las juveniles de la selección argentina, fue hasta campeón de un sudamericano, pero no es lo mismo llevar las riendas y ser la cabeza principal de un club de primera, ¿sabes? Claro. Y yo les quiero preguntar, ¿cuál sería el mayor error de este ciclo o del Bocha Batista
llámese convocatorias, alineaciones, discursos, planteamientos. ¿Cuál sería el mayor error de este señor o un conjunto de todo en general? Y amigos, aprovechamos este momento entre la entrevista para contarles que TriunfoBet es el auspiciante número 1 de nuestro podcast. TriunfoBet es la mejor casa de apuestas deportivas donde puedes ir, competir, jugar y participar con tus amigos para ver quién sabe más de fútbol. Y no solo de fútbol, puedes también predecir en otros deportes: béisbol, la NBA, fútbol americano, el golf. Falta chapita. Chapita, tenis. Yo no sé, no estoy seguro si tienen pádel, pero seguramente también. Totalmente lo tienen. Todo está en TriunfoBet. Además, TriunfoBet cuenta con el método de pago anticipado. Supongamos que yo le apuesto en el próximo clásico gana el Barcelona 2-0 y en el minuto 5 hace doblete Lewandowski. Ya gané, no tengo que esperar a ninguna otra cosa que pueda pasar en el partido. Solo esto lo tiene TriunfoBet. Y abajo en la caja de descripción vamos a estar dejando nuestro link de registro para que vayan, lo utilicen, y nuestro código de FUTBROS para que tengan una prima inicial de 30% en su primera recarga. ¿Qué más quieren de parte de FUTBROS y TriunfoBet? Y recuerden jugar con responsabilidad. Sigan disfrutando de la maravillosa entrevista con Walter Catarroque y Fernando Petrocelli. A ver, yo creo que en eso el tema de la experiencia es una obviedad, ¿no? Pero es importante tocarlo dentro de los debates, de las conversaciones de fútbol, como pasa en cualquier otro lugar. Yo insisto que nosotros vemos este tipo de conversaciones como una crítica efusiva, asesina hacia una gestión y magnificamos mucho la crítica porque la crítica se ha diluido en nuestra sociedad. Sí. Entonces, creo que eso, fundamentarla, argumentarla y llevarla sobre la mesa en diferentes escenarios, creo que enriquece a nuestra propia sociedad, ¿no? Le das una materia de opinión y esa materia de opinión cada quien la recibe o no de acuerdo a sus circunstancias, ¿no? La pregunta era directamente a los errores cometidos. Es que más que errores, los errores se reflejan en la dinámica de los partidos. Y hay partidos mal planteados de arranque, que los tuvimos. Hay partidos que se replantearon peor que como habían arrancado. Y hay partidos donde nunca tuviste control ni en el arranque, ni en el entretiempo, ni en la dinámica de las variantes. Entonces, en la lectura del juego, parte también por reconocer del entrenador cuando un partido no te está saliendo bien y donde tienes que proteger ciertas situaciones del propio juego que te están sucediendo en la dinámica del partido para que no te agredan, para que no te hagan daño. Entonces, encontramos partidos mal planteados, encontramos partidos peores replanteados que los planteamientos iniciales y encontramos también dificultad para la lectura de muchas situaciones del juego, producto de que Venezuela no tiene una raíz natural de qué es lo que quiere ofrecer dentro del terreno de juego a nivel futbolístico. Entonces, contra ese, Fernando hacía una acotación muy interesante que fue el segundo tiempo contra Brasil, el gol de Bello. ¿Y qué ofreció Venezuela en ese partido? Fluidez con el movimiento de la pelota, velocidad en la circulación de la misma en espacios abiertos sobre la banda, que era la salida de los laterales de ellos, y fue cuando encontró en la propia confianza de los jugadores una insistencia, insisto en esa palabra, insistencia en aprovechar las carencias del rival. Pero no todos los rivales te juegan igual. Sí. Hoy por hoy todos los rivales se estudian entre ellos porque tenemos una facilidad que hace 30 años no tenían los entrenadores, que es el acceso inmediato a videos, a programas de estadística, análisis de rendimientos individuales y colectivos. Entonces, cuando tú muestras un pico así, ¿qué es lo que te imaginas? Que viene el entrenador, cómo le llegó su mensaje para los futbolistas y extraordinaria la ejecución de los jugadores. Bueno, eso no ha sido consistente a lo largo de la eliminatoria y evidentemente cuando te toca ver, ¿qué es lo peor? La inconsistencia. Porque el equipo hoy por hoy no tiene una forma de jugar que tú digas, esta es la carta de Batista, hoy no existe, y ha sido un equipo sumamente frágil e inconsistente a lo largo de esta eliminatoria, que hoy, bajo la benevolencia de la eliminatoria en sí, y del mal momento, que no lo hemos hablado, de Chile, de Perú, y de la propia Bolivia, porque ojo que Venezuela enfrentó a Chile campeón de América 2 veces y que era complicado ir al Estadio Nacional de Santiago, con su época dorada, en el momento de Farfán, en el momento de Guerrero a la selección peruana, entre otros. Entonces, y Venezuela sacó puntos en la altura. Entonces yo creo que esa mezcla pudiera responder un poco la pregunta que insisto, se convierte en obviedad por la naturaleza de la competencia hoy en día. Claro. Yo como error
A ver, el principal error, ha habido errores de planteamiento, yo coincido con Walter. Convocatorias. Ha habido errores de planificación. Para mí el partido en Bolivia no se preparó de la mejor manera. Y cuando tú te das cuenta que las otras selecciones pudieron competir, incluso sumar puntos, y nosotros ser el único que fue goleado, te das cuenta que preparar el equipo en Buenos Aires a falta de 3 días para el partido con Bolivia y poner en la cancha a titulares perdiendo 2-0 en Bolivia, que no lo vas a remontar, es irremontable a 4.100 metros, y fusilar físicamente a los futbolistas titulares o a gran parte de ellos para jugar con un Uruguay de 11 suplentes o de 10 suplentes el martes en Maturín, creo que fue un error grande. El no entender que con Paraguay valía el empate en el Defensores del Chaco, que pude viajar a ese partido, creo que es un error grande, porque Paraguay en ese momento estaba por debajo tuyo. Y un empate no solamente te permitía sumar como visitante, sino frenabas a Paraguay, al menos por una jornada. Yo creo que igual Paraguay indefectiblemente nos iba a sobrepasar, a pasar en la tabla. Y otro error, creo que es el principal, es la falta de generación de juego. O sea, nosotros tenemos al segundo mejor futbolista de América, Jefferson Savarino, que en Botafogo juega de mil amores o de mil primores, porque lo hace libre, a veces se tira por banda, a veces juega a espaldas del 5, es un armador de juego, sin ser un enganche netamente natural, es lo más parecido que tenemos. Y recién el Bocha contra Brasil, y producto de lo que había hecho en Botafogo, es que lo pone de titular. A nuestro equipo le cuesta mucho generar situaciones de gol. Y no estamos hablando de física cuántica. Vuelvo al ejemplo de la sub-17 de Vizcarrondo. Contexto distinto, chamitos contra hombres, pero es el mismo juego. Es la esencia, es el fútbol. Y hemos visto cómo la sub-17 ha podido crear situaciones permanentemente de gol, claras, y no depender simplemente de un pelotazo, de que el 9 reciba de espalda o de los centros cruzados tras el desborde de uno de nuestros extremos. Entonces yo creo que la generación de juego, la falta de sociedades o darle a los futbolistas herramientas para desordenar al equipo rival, me parece que ha sido uno de los principales fallos. No digo que todo ha sido malo en esta era, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no ha sido brillante. Claro. Sí, no es tanto. No es tanto como la pintan. Ahí va el tema de la exigencia, Fernando. La verdad es ¿qué te dejó esto? Una inversión como la que se está haciendo en base a que no falte nunca nada, a que siempre tengas todo, ¿qué te va a dejar? Porque cuando él dice no ha sido brillante es porque ya pasó algo que sí lo fue, con picos. Entonces, ¿qué te deja esto? Y ahí donde yo voy, que fíjate cómo vamos alineando la conversación al punto que empezamos a cerrar círculos de la herencia al país. Las contrataciones de técnicos extranjeros en nuestra Confederación Sudamericana de Fútbol dejaron, en algunos casos, muchas cosas positivas, en otras, unas debacles abrumadoras que llevaron a la reconstrucción, incluso sacando resultados. Ahí es donde yo voy. Porque el objetivo era la competencia, que es lo que va a pasar en Venezuela. Todo el foco está puesto en el Mundial y lo que significaría para nuestra sociedad, para nuestro país, y aferrarse a la victoria en grandes escenarios. Pero después de eso, ¿qué? Y ahí es donde viene el otro anillo de la conversación, que es ¿qué queda al país? ¿Qué le queda a nuestros entrenadores? ¿Qué le queda a nuestras asociaciones? ¿Qué le queda al fútbol venezolano? ¿Qué le queda a nuestra liga? ¿Qué le queda a nuestros formadores de categorías menores? Y ahí vamos con otra cantidad de interrogantes que se abren producto de todo esto. ¿Qué le queda? Qué buena combinación de palabras. Y con eso me gustaría pasar de tocar el ámbito futbolístico a tocar el ámbito un poquito más social, hablando de la identidad, ¿no? Porque nosotros de nuestra generación del 2000 para acá nos han hablado, y yo creo que uno de los padres de este idealismo. Sí, del idealismo, pues viene siendo, bueno, el primer padre viene siendo Páez. Un estilo de juego que Fernando defiende mucho, que Cata defiende mucho también, porque fue el inicio de... Hablando un poco en el ámbito social, y hace poco, y creo que tendremos que hablar de este tema ya para otro episodio, pero hace poco hubieron dos caras de la moneda. Hablo de la cara de Miku Fedor, un tipo que la rompió,
que jugó en los mejores equipos de Europa, en mejores ligas de Europa, que enfrentó al Barcelona, que habrá jugado muchos partidos de Champions, y él declaró literalmente que el fútbol venezolano está siendo un fútbol de un ritmo de ancianos, básicamente. Por la otra cara de la moneda, tal vez no lleguemos a tocar bien este análisis, pero llega Eduardo Zaragoza, bicampeón del fútbol venezolano, y dice que el fútbol venezolano es mejor que hace 20 años atrás, y que ha mejorado tanto que todos los futbolistas que juegan en nuestra Vinotinto se han formado acá. Para llegar a la conclusión de la pregunta y de la sociedad futbolera venezolana, nuestra cultura. Tú, Fernando, viviste en Argentina muchos años. Tú viviste lo que es de verdad una cultura futbolera de día a día, de gente que llega a no comer por comprar una entrada. No, y Cata tiene su lado de Uruguay que la vive de la misma manera. Walter, que nació en una familia de futbolistas, una familia copera, una familia que dirigió equipos. Y con esto llego a mi pregunta, ya después de todo el preámbulo. ¿Creen ustedes que por lo menos el Mano Tengo Fe y ahora el nuevo Hasta que deje de latir son precisamente el reflejo y de la identidad que tenemos? La identidad que antes por lo menos la gente sentía una identidad en el fútbol de Páez, en la Copa América de Farías, en lo que podíamos hacer internacionalmente. En el 2009 meter al Caracas en cuartos, en el 2004 meter a Táchira en cuartos, en el Estudiantes de Páez. En eso sí era para mí una identidad, pero ahora ¿creen ustedes que el hincha venezolano se está escondiendo detrás del Mano Tengo Fe y del Deje de Latir como una cortina de humo para... Es una conformidad. Tapar la conformidad y sí, o sea, el fútbol tan precario que estamos viendo en nuestra selección después de tantos años de historia? ¿Nos vamos a conformar con tan poco, muchachos? Si quieres arranco yo rapidito con esta. Hace una semana tuiteé algo haciendo la salvedad de que me encantan los contenidos audiovisuales que se están haciendo. Me parece que están realizados por cineastas, por tipos que manejan muy bien la edición, la postproducción, la emotividad, la musicalización. Me fascina. Somos campeones del mundo en contenidos audiovisuales, pero tenemos que darle un poquito de fútbol también a la gente. O sea, es como, yo recuerdo que se hicieron presentaciones cinematográficas de jugadores que fueron a la Liga Venezolana y quedó más la presentación del clip del minuto y medio que lo que realmente el tipo aportó en la cancha durante un torneo. Eso no Entonces puede yo ser. creo que eso no está bien. No está bien. Si tú te comes un chocolate y el empaque es espectacular, pero adentro no tiene sustancia, es insulso. Entonces ahí está fallando algo. Y yo creo que la selección en buena medida por momentos ha sido más el empaque que la sustancia. Sinceramente. Claro. No, bueno, eso es genial. Ese análisis lo comparto plenamente. Yo creo que Venezuela, después de las dos últimas eliminatorias, donde termina quedando último producto de ese naufragio, eso que se vivió a nivel federativo en esos dos periodos, Rusia 2018, Qatar 2022, necesitaba un mensaje para volver a llevar a la gente al estadio y un mensaje que el venezolano sintiera empático con el discurso cotidiano, con ese discurso social del día a día, para volver a sentir algún tipo de feeling. Disculpa, ¿no? Que te interrumpa, Walter, disculpa, perdóname, pero el Mano Tengo Fe se origina como un meme, es un meme, o sea, se origina en cuentas de Instagram en forma de broma. El venezolano es mucho de esto, el venezolano necesita ese mensaje empático que lo haga sentir que habla con su gente, y realmente para volver a llevar a Venezuela a la credibilidad, entre comillas, necesitamos un mensaje común, cotidiano, un mensaje directo. Ahora, el Mano Tengo Fe caduca después de la racha de los 10 partidos que no ganaba Venezuela. Entonces, y ahí tuvo que generarse otro mensaje porque ya había perdido la fuerza y la vigencia que, entre comillas, tenía que tener y sostenerse hasta el final, que es hasta que deje de latir. Entonces, me gustan los trabajos
audiovisuales, porque siento que, insisto, en nuestros países y nuestros países vecinos, los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos, los países, sin contar tanto los del sur, porque en Argentina se utiliza mucho esto, es muy común, ¿no? Animar a la gente por las marcas que patrocinan y todo lo demás. Sí. Pero comparto con lo que dice con Fernando, esto hubiese sido excepcional si se lleva acompañado de fútbol, si se lleva acompañado de resultados históricos. Y lo histórico va a ser que Venezuela, peleando el 7º lugar, va a tener opciones de clasificar a un mundial, pero histórico por las circunstancias de calendario, no por el hecho en sí, que es a lo que voy, que es lo que se trata de vender y masificar, y ahí hablaríamos de otras cosas que creo que ha sido mucho más bomba que chicle, ¿no? En todo este tema de lo que ha venido pasando. Bueno, para ustedes hablaron de historia, ¿no? Hablamos de Páez, hablamos de César. Yo me quiero ir un poquito a la historia, quiero hablar de estos grandes ciclos que ha tenido la selección nacional, 2 épocas doradas porque han cambiado nuestra historia de pasar a ser la Cenicienta, a ser una selección que compite, que está ganándose el respeto poco a poco. Por lo menos yo sé que Fernando es muy de la línea y comulga mucho con los ideales futbolísticos de Richard Páez, ¿cierto? Sí, totalmente. Totalmente. Que también reconozco que hubo momentos en el ciclo que se jugó muy mal el fútbol. Copa América 2007, por ejemplo. Pero sí. Me siento muy identificado con lo que hizo Richard en su prime. Claro. Y por el contrario... Por el contrario está Walter, que comulga mucho con los ideales de César Farías, amigo también de Walter, y bueno, más que todo traspasa esa amistad y separa el objetivo y empieza a analizar de que bueno, sí comulga mucho con su idea de fútbol. Yo les quiero preguntar a ambos ¿cuál ha sido la mayor hazaña en estos 2 ciclos? Para tanto Fernando en la época de Richard Páez, ¿cuál fue la mayor hazaña que consiguió con la Vinotinto? Para Walter, ¿cuál fue la mayor hazaña que consiguió César Farías con la Vinotinto? Y después lo compararemos o buscaremos, opinaremos de cuál ha sido hasta ahora la mayor hazaña, si se puede llamar, si ha tenido alguna, la dirección técnica del Bocha Batista. Antes que termines la pregunta, lo hablaba con Walter el otro día, llegamos a un punto en el que por la falta de identidad del juego de Bocha, del Bocha de Batista, hoy en día pues llegamos a este tipo de debate, ¿no? Y es como comparar en Argentina Menotti y Bilardo, es como que llegamos a este punto en el que esto era muchísimo mejor que lo que tenemos ahora. Entonces, por eso, de verdad que queremos preguntarles la pregunta que, que hizo One. Sí, a ver, yo en cuanto a resultados, creo que el triunfo en el Centenario fue el pico de rendimiento del ciclo Páez, ganarle a Uruguay 3-0, en finalizar casa, tercero de esa noche en la eliminatoria, que venía ya de una serie de victorias muy importantes en el premundial en la recta final de Corea, que es donde Richard logra captar la atención del aficionado venezolano y hacer que se pongan la camiseta de la selección y que sientan orgullo por el equipo de su país, con 4 victorias consecutivas: Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, futbolistas que empezaron a salir al exterior de a poco, una liga venezolana que iba dando algunos resultados a nivel internacional, y un equipo que se le plantaba de igual a igual a cualquiera. Yo creo que eso también, a mí me hubiese gustado en algunos partidos que Richard hubiese sido tuviera algo de Faría, por ejemplo, Brasil en Maracaibo, irle a jugar de igual a igual, perdimos 5-2, no sé si fue un suicidio, pero fue realmente muy audaz, ¿no? Pero yo creo que Richard, lo más valorable del ciclo de Richard es haber cambiado por completo o empezar a transformar por completo la mentalidad del jugador venezolano y la historia en cuanto a resultados y en cuanto a juego. Si me preguntas por resultados, te diría: el Centenario fue el pico y a partir de allí vino ciertas irregularidades, pero yo lo que más valoro es eso, que agarró una selección prácticamente de cero, totalmente, con un trabajo que hizo Pastoriza, pero no creo que haya sido mejor o más influyente que el de Páez, y permitirnos competir por primera vez a nivel sudamericano. Competir, llegar a la fecha 17 con reales posibilidades matemáticas. Eso jamás había sucedido. Ojo. Para Walter. No, yo
yo primero tengo que decir que comparto todo lo que dice Fernando, porque lo gracioso de todo esto es que antes las discusiones eran de estilo, no de evolución sostenida. Entonces, antes se discutía que no, este equipo jugaba más bonito, no, este equipo la pasaba más, había más sociedades, había más... y esos eran los titulares de prensa. Tanto Fernando como yo, que teníamos la posibilidad de trabajar en aquella época en Venezuela, donde había periódicos donde escribíamos ambos de circulación nacional, donde había columnas de opinión abierta, donde evidentemente el sentimentaraje de la prensa deportiva, directamente vinculado a la opinión individual del periodista, tenía un peso importante. Pues bueno, los debates de aquellas épocas eran diferentes a lo que se habla hoy, pero ni nada que ver. Era mucho estilo, y yo toda esa posición que daba Fernando, ¿cómo desacreditarlo? ¿Cómo decir que no era así cuando es realmente así? Claro. Ahora, yo creo que dentro de ese pico evolutivo, porque era muy difícil agarrar la selección nacional de Venezuela en aquel momento, cuando César Faría la toma, era un sartén con un mango hirviendo, echando candela, porque realmente cómo alguien llegaba a decir con un momento caótico que fue la salida de Richard después de aquel partido, ganando, porque Richard Páez se va de la selección de Venezuela ganando un partido eliminatoria, no un partido amistoso, no, se va ganando un partido eliminatorio contra Bolivia y Cristóbal. Exactamente. Entonces ese momento era sumamente caótico, y no había otro sino estandarizar esa evolución desde la capacitación de entrenadores, desde trabajar todas las categorías menores, de poder entregarle al país lo que en aquel momento fue llamado la Serie Nacional Sub-20, donde se prepararon jugadores desde los 12 años que a la postre terminaron clasificando a un Mundial Sub-20 y que fueron semifinalistas de una Copa del Mundo, de entregarle a los clubes herramientas de trabajo producto de horas acumuladas dentro de sesiones reales de entrenamiento con la selección mayor y que fueran a capacitarse a otros países. Entonces, claro, evidentemente hay una herencia enorme que deja Páez, que tratan de llevarlo a un plano evolutivo, que era cómo sostengo de esto desde la planificación de trabajo de los entrenadores, de los clubes, de las categorías menores, de toda la estructura del fútbol del país, pero aparte ganando con las selecciones juveniles. Clasificación del Mundial Sub-20 en el año 2009, cuando se clasificó Egipto. Después el siguiente paso, que fue la Copa América 2 años después, que siento que es el pico más alto de una competencia a este nivel para Venezuela. Quedar invicto, perder, entrar en la final por una definición por penales, y después llegar, como decía Fernando, hasta la última fecha con acciones de poder clasificar a la Copa del Mundo de Brasil. Entonces, yo hoy, ha pasado tanto el tiempo, o no sé si ha sido tanto, sino lo que ha pasado durante este corto tiempo, que ha sido tantas cosas, que hoy enaltezco mucho más lo de Richard. Con el pasar de los días lo voy a seguir enalteciendo más, porque fue extraordinario, al igual que lo de César Faría. Entonces siento que ambos, a su manera y a su forma, le dieron una historia marcada al fútbol, que después llevó a una tercera línea de la parte juvenil, que se habla poco, porque evidentemente la selección mayor no tuvo éxito, que es Rafael Dudamel, pero de esa misma línea, porque Dudamel fue jugador de Richard y jugador de Faría, y empieza a trabajar en el Sub-17 en el ciclo de Faría, y logra esa clasificación al Mundial Sub-20, donde es subcampeón del mundo, bajo una estructura de jugadores desarrollados en la Serie Nacional de Oro, que arrancaron con 12 años acumulando partidos, y cuando llegaron al Sub-20 ya habían jugado una cantidad de partidos importantísima en un trabajo lineal evolutivo, Faría y todo lo que eso terminó generando. Sí, es un poco comparable. El Mundial Sub-17 de 2013. Claro. Fue lo único que nos ha metido en una Copa del Mundo, en dos categorías distintas, que eso tiene un valor muy grande. Claro, que es lo que es respetar una línea de trabajo al final, ¿no? Que las selecciones grandes lo hacen. Puedes ver por lo menos en la escaloneta, el fútbol de Argentina, Scaloni es un resultado de años de para atrás, y muchos consideran que el padre de esta línea de que ahora está con Scaloni es Peckerman. Entonces es como que siempre tenemos una línea, unas conexiones que por haber puesto a un entrenador extranjero, creo que se rompió del todo. Total. Pero muchachos,
creo que les queda poco tiempo a los invitados. Y Sí. yo quisiera terminar con esta pregunta súper corta. Seguramente ojalá se va a volver a repetir la reunión. Esperemos que sí. Esperemos. Pero yo quiero preguntarle sobre estilo predicción, no predicción, pero ver sus sensaciones sobre los 4 partidos que quedan. Para mí el partido, en lo personal, el partido de Bolivia es poco analizable, por así decirlo. ¿Por qué? Porque para mí es un partido que tenemos que ganar, estamos obligados, estamos jugando contra, o sea, el equipo del rival directo, para meternos a repechaje, jugamos en casa, no viene bien Bolivia, no para nada, sacando cuando juegan en el Alto, es una selección completamente distinta. Pero yo le hago una pregunta y la hago desde muy lo personal. Yo contaba y que, bueno, todos los venezolanos contamos con ese último partido contra Colombia en casa. Ese es el partido que para mí nos mete en el Mundial, ¿no? Pero saben que, muchachos, yo contaba de verdad, genuinamente, que Colombia iba a llegar a ese partido ya clasificada. Yo lo juraba con todo. O sea, yo decía, ya eso está listo. Más bien los colombianos nos van a ayudar. El pacto de... El pacto de la arepa. El parto de la arepa, ¿sí? Y listo, cerramos y nos vamos. Pero ¿qué pasa? Colombita... De Bolívar. Ajá, la gran Colombia se reúne. Pero ¿qué pasa? Colombia suma 1 punto de 6, Dios mío, en las últimas 2 fechas eliminatorias. Y ahora yo estoy pensando, y aquí viene la pregunta por fin, que ese partido con Colombia en casa, con una Colombia, bueno, subcampeona de América, un proceso increíble, que bueno, por un mal momento en el presente, pero estoy seguro que lo van a levantar. Como pero un muy buen entrenador. donde llegue a definir ese último partido, la clasificación directa de Colombia y el repechaje nuestro, quiero saber qué piensan ustedes y con esto nos podemos retirar del episodio, muchachos. Yo creo que Venezuela va a ir al repechaje. Lo creía incluso después de la derrota con Ecuador. Pienso que fue inteligente Batista, y aquí también le doy un voto o una buena al Bocha de reservar los jugadores como Savarino, el Brujo, o jugadores que están amonestados como Yangel, porque era solo un día menos de descanso y salió bien la fórmula de no jugarte todo en Ecuador, porque tu final era Perú. No era Ecuador, bueno, al menos yo lo pienso así, creo que salió bien, más allá que se ganó con lo justo. Yo creo que se le va a ganar a Bolivia, se le debe ganar a Bolivia. Se le tiene que ganar. Bolivia históricamente. Bolivia no gana en Venezuela desde el 7-1 del 93. O sea, no es una hazaña ganarle a Bolivia. No. Quizás el contexto hace que el partido sea mucho más complicado, de mucha tensión y nervio. No. Pero yo creo que Venezuela va a ir al repechaje, y creo que Colombia también. O sea, a Colombia le queda Perú, Bolivia de local. Yo no veo a Colombia resbalando o cediendo puntos con ninguno de los dos. Y ahí ya llegaría a 27 unidades, que yo no creo que alcancemos ni siquiera los 24 puntos. Creo que vamos a ser séptimos en un final de photo finish, pero creo que vamos a ser séptimos y bueno, veremos qué nos toca en el repechaje. Pero tengo la plena certeza que el equipo tiene todo para ser séptimo. Walter, ¿qué dices tú? Yo comparto totalmente lo de Fernando. Yo creo que a Bolivia le vamos a ganar, y le vamos a ganar entendiendo que es un rival que te exige menos en comparación de lo que nos exigió Perú en el último partido. Creo que se va a definir por situaciones que dan más amplitud en la presencia de Venezuela dentro del terreno de juego, y partiendo de ese resultado, cuidado Uruguay en Montevideo, porque el equipo de Bielsa todos los equipos de Bielsa arrancan arriba y después en estos picos empiezan el vestuario está roto, con una dificultad. Cuidado el partido se desmoronan en el Centenario con esta selección uruguaya, pero yo comparto plenamente lo que dice Fernando. El séptimo lugar yo creo que es el que ya está por ahí, nos está recibiendo. Muchachos, bueno, qué placer haberlos tenido por acá. De verdad que de más está decirles que esta es su casa cuando quieran venir. De verdad que lo dije al principio, crecí viéndolos a los dos. De verdad que tener a Petro aquí, bueno, sí, en realidad. Sí, bueno, a Fer viéndolo con Pablo Giral, para mí de verdad es increíble, de verdad tenerlo aquí. Walter ni se diga, o sea,
amigos de la casa por siempre. Y no, son dos personajes que la verdad estamos muy agradecidos de tenerlos acá en el episodio, de ser parte de este lindo proyecto, de Cata, bueno, de repetir, y de Fernando la primera vez. Esperamos gracias, de muchas en un futuro. Para la gente, gracias por escuchar este episodio. Gracias. Esperemos este episodio se vuelva a repetir, una parte 2 en un futuro. Claro que sí, muchos temas por tocar, ojo. Muchos temas quedaron por tocar. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Les vamos a dejar en la caja de descripción todas las redes sociales del señor Walter Catarroque, y aparte su libro Soccer Essential, que lo pueden conseguir en Amazon, sí, señor, en su tienda favorita de comprar libros. Es un libro excelente para cualquier persona que esté relacionada al fútbol, con terminología y comandos del fútbol, español-inglés, inglés-español. Y por parte del señor Fernando Petruccelli, le vamos a dejar todas sus redes sociales y le vamos a dar su preciado bebé Ruta Vinotinto, sí, que señores, desde hace más de 10 años ruteros todos están metiéndole y acompañando a nuestra selección nacional. Está allá abajo, vayan, síganos a nosotros en nuestras redes sociales, escúchenos en Spotify, y nada más y nada menos. Gracias a los dos, de verdad, de corazón, de parte de Fran y parte mía, por tenerlos aquí. Las puertas están abiertas, y este proyecto es de ustedes y para ustedes. Gracias, monstruos. Hablamos. Gracias. Mucho éxito en el proyecto, que sigan los éxitos. Gracias.